Listo. Hola, creo que este va a ser el primer video más largo que voy a montar hablando sin guión, de una serie de videos en las que no quiero hablar con guión porque eso me parece un poco desconectado de mi verdad, porque a mí me gusta más fluir con la vida y uno de mis sueños es ser conferencista sin guión. Entonces voy a empezar con esta serie de videos sin guiones para contarte un poco de mi vida, un poco mucho porque te lo voy a contar todo. Resulta que si me conoces de algunas de mis redes, mi nombre es Lorena Vargas. Hoy me dedico a ser mentora de conciencia, a acompañar a personas en procesos de transformación, de crecimiento personal, como bioreprogramadora. Eso fue lo que yo estudié para acompañar a las personas como terapeuta. Trabajo obviamente con la psique, trabajamos con toda la parte del sistema mental, que es lo que nos hace sentir. Primero pienso, luego siento, y como siento, actúo, y como actúo, manifiesto mis resultados en el mundo de la forma. Quiero contarte un poco de mí y cómo fue que terminé convirtiéndome en terapeuta cuando mi sueño más grande es ser conferencista. Nací en Jardín, Antioquia. Es un pueblo al suroeste antioqueño, en Colombia. Tengo 30 años. Vivo sola desde que tenía 15 años. O sea, hace 15 años exactamente. Este es un ciclo de volver a empezar. Se repite el ciclo de volver a empezar. He renunciado a lo que creía estable. He renunciado a todo lo que me daba seguridad, como cuando me fui de la casa de mis padres a los 15 años. Pero voy a hacerte todo ese proceso de por qué me fui de la casa de mis papás a los 15 años y me quedé sola viviendo en Medellín. Como te dije anteriormente, nací en un pueblo. Mi papá ha vivido en diferentes pueblos todo el tiempo. Nos mudamos de Jardín a Andes, Tarso, Fredonia. Hay algo que me daba mucha vergüenza y es que nosotros teníamos muy escasos recursos económicos. Es algo por lo que me sentía siempre avergonzada, por lo que sentía que odiaba a la familia en la que había nacido, porque siempre soñaba con ser como otras personas cuando me comparaba con los recursos económicos que tenían otras personas. Me empecé a comparar mucho más cuando vinimos a vivir acá en Medellín, pero una de las frases con las que más me conflictuaba siendo una niña era: papá, quiero esto, y papá me decía: mi hija, no hay plata, porque acuérdese que son 5, y si yo le doy a usted, le tengo que dar a todos. Entonces yo empecé a pensar que molestaba a papá desde muy pequeña. Una vez vi una foto, no sé por dónde empezar porque son muchas cosas y quiero que este video no se extienda mucho, pero la pobreza fue algo que aporreó muchísimo a mi familia, o al menos a mí. Vamos a hablar de mí, porque si no hubiera sido por todas las situaciones que viví, no me hubiera convertido en la persona que soy hoy. Entonces hoy agradezco todas esas situaciones. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea esa experiencia que viviste desde niño, que te hirió y que aún sigue sangrando, porque hay heridas que si no nos hacemos cargo de ellas, siguen sangrando. Pero te quiero contar sobre mi herida, que todavía estoy sanando, porque aunque he avanzado mucho en ella, todavía siento que sí quiero seguir expandiendo mis finanzas para poder llegar a muchas más personas de las que ya puedo apoyar. Bueno, ¿por dónde empiezo entonces? Nací en Jardín. A eso de los 8 años, una vez empecé a pensar que me quería suicidar porque mi papá me pegaba mucho. Por ser la mayor, yo siempre escuché frases como: tú tienes que ser el ejemplo porque los demás te están mirando. Entonces a los 8 años, bueno, mentiras, el deseo de suicidarme empezó a los 5 años, cuando mi papá me empezó a pegar. Son cosas que él no entendía. Mi papá me pegaba. Yo no estoy juzgando a mi papá, ya he hecho muchísima terapia. Papá, él sabe que lo amo, es mi papá, lo honro, lo respeto. Sé que no lo hizo con la intención de dañarme, no tenía otra forma de educarme porque esa fue la forma que él aprendió de mi abuelo, y asimismo me imagino que sus antepasados lo pasaron de la misma manera. Entonces papá no tenía otra herramienta y en ese momento pensaba que era lo mejor que podía hacer por mí, educarme con golpes. A los 5 años mi papá me empieza a enseñar la hora en un reloj de estos que tienen palitos, que no sé cómo se llaman, no me acuerdo cómo se llaman. Y oh my god, nunca he contado esto en público. Esto ha sido todo lo que les voy a contar hoy. Han sido cosas que han salido mucho en mis terapias, pues en las terapias que me han hecho a mí, en
las que me he encontrado a mí misma. Entonces resulta que a los 5 años papá me empieza a enseñar la hora, pero yo no quería saber la hora, a mí no me importaba saber del tiempo, yo solo quería jugar, yo solo quería ser una niña libre y feliz, yo solo quería disfrutar y tener amiguitos y jugar y no tener responsabilidades como tareas y cosas, como todos los niños. Entonces empiezo a tener miedo de mi papá, porque cada vez que me preguntaba la hora, yo tenía miedo de que si yo le respondía mal, mi papá me fuera a castigar por un golpe. Yo me acuerdo que mi mamá me curaba los morados con hielo, porque mi papá me pegaba muy duro. Y hasta hoy, bueno, en esos días, hoy le estaba contando a alguien que mi mayor dolor, mi mayor miedo o mi mayor enojo con mi mamá era que ella no me defendiera nunca de mi papá. Y parte de las peleas que teníamos en casa cuando yo era una adolescente era: yo, mamá, voy a ser mejor que tú, porque si yo tengo un hijo, yo lo voy a defender y el papá no le va a pegar como me pega mi papá a mí. Esa era una de las cosas que yo le decía a mi mamá, pero claramente no la entendía, no entendía su situación, no entendía su forma de amar, no entendía nada, porque los niños, cuando somos niños, no entendemos cómo los papás se comportan, de las formas en las que se comportan, y pensamos que nosotros tenemos la razón. Y no estoy justificando que las formas que ellos usaron fueran las mejores, por supuesto que no, solamente que eran las que tenían, no tenían otras herramientas, no sabían hacerlo de otra manera, lo hicieron lo mejor que pudieron. Eso no quita el daño, obviamente, no borra todo lo que vivió Lorena cuando era una niña. Bueno, resulta que yo empecé a tener mucho miedo de equivocarme. Desde ese momento surgió un miedo terrible a equivocarme a los 5 años. Me acuerdo que me iba a llorar al corredor por detrás de la casa y de tanto enojo y tanta tristeza yo decía: ¿para qué tienen hijos? Para maltratarlos así. Hay otra cosa, yo pertenezco a un 20% de la población y son personas que sienten todo muy excesivamente, se llaman personas paz, personas altamente sensibles. Entonces para mí un golpe era como: me mató, solamente que él tampoco sabía eso. Entonces yo empezaba a pensar: mi papá un día de estos, en las pelas que me mete, me va a matar. Era lo único que yo pensaba: en las pelas que mi papá me mete un día de estos, me va a matar, yo me voy a morir a punta de golpes, yo sé que mi final va a ser a punta de golpes. Eso pensaba yo cuando era una niña. Bueno, esas fueron las primeras situaciones que yo recuerdo, las cosas que más he trabajado en terapia, cuando le decía: papá, a mí no me interesa saber la hora, papá, yo solo quiero jugar, papá, yo solo quiero ser una niña. Claramente hoy me sé la hora en estos benditos relojes gracias a mi papá, gracias a los golpes, que no era la manera indicada, pero ajá. Papá, te amo, sabes que te amo infinitamente y no te juzgo, por supuesto que no. Para eso me sirvió la psicología, para juzgar a mi papá. Yo hice terapias de todo tipo buscando sanar todo el dolor, todo el enojo, toda la ira que yo cargaba dentro de mí, porque no la podía sacar con mis hermanos, no la podía sacar en mi casa, porque si no, entonces me castigaban y me volvían a pegar. Las terapias de psicología me ayudaron para comprenderme, pero me dejaban en víctima. Hay 2 tipos de perdón que te voy a enseñar hoy, y es, bueno, para los que me conocen sobre el curso de milagros, hay 2 niveles. Hay el nivel del mundo físico, el nivel donde Lorena sufría, el nivel donde el personaje, por supuesto, que vivía todo lo que vivía, y para él era verdad. Pero también hay un mundo espiritual, un mundo en el que el perdón es a otro nivel. Un mundo en el que el perdón, en el mundo físico y en el mundo de la forma, donde yo creo que soy Lorena, hay una persona que es culpable y Lorena es la víctima en ese caso. O cuando yo explotaba y me enojaba y trataba mal a otras personas porque el enojo estaba por dentro y yo lo sacaba cada que alguien supuestamente me hacía molestar, porque somos muy buenos para encontrar cómo poner la responsabilidad en otros y no hacernos cargo del dolor y del enojo que yo cargo desde que era una niña, desde que interpreté que me iba a morir en manos de mi padre a punta de golpes. Todas esas cosas son mi responsabilidad, porque es mi historia. Nadie más tiene que cargar con mi historia. No tengo que hacer responsable a nadie, no tengo que culpar a nadie de que yo explote, porque muchas veces decimos: es que él me hizo enojar. Palabras de mi papá: es que ustedes le sacan la rabia a uno. Una vez le dije: papá, si nosotros te sacamos la rabia, ¿dónde estaba la rabia? Dentro de ti. Obviamente él no lo pudo ver, porque mi papá es una persona que dice que él ya muere así, que él es así, que él siempre va a ser así. Y no me corresponde a mí cambiar a mi papá, por supuesto que no. Me corresponde a mí cambiar la forma en la que he juzgado toda la vida, o en la que juzgué mucho tiempo a mi papá cuando iba a terapia tradicional. Resulta
porque no sentía paz sintiéndome víctima de mi papá, aunque lo perdonara en el perdón tradicional, en el perdón del mundo. Hasta que llegué a otras enseñanzas, como las que sigo estudiando. No me considero una maestra del curso de milagros para las personas que conocen el libro. Simplemente me considero una estudiante apasionada por una filosofía de no dualidad, que incluye todo, incluso los golpes de mi papá, incluso a mi papá con los errores, incluso mi propio personaje cuando se equivoca, siente, no es para decir no está pasando nada y todo esto es una ilusión, aunque el curso muchas veces lo diga, pero es dentro del mundo físico, que es lo más amoroso con los personajes, que es lo más amoroso para pensar acerca de mí misma y para pensar acerca de los otros. Bueno, ya sé que me fui con un montón de cosas y esa es la razón por la que es bueno tener un guión. Te estaba contando sobre mi historia. Entonces empecé a sufrir de muchísima violencia, cosas de las que no podía hablar antes porque buscaba que la gente viera a mi papá como el malo de la película, y pobrecita de Lorena, que es una víctima del papá que la golpeó tanto, y pobrecita que le tocó irse a los 15 años de la casa porque el papá le pegaba y no sé qué. Bueno, resulta que mi mayor sueño cuando yo era una niña era vivir en Medellín, porque mis abuelitos vivían acá, los papás de mi papá. Y cuando mi papá hablaba de Medellín, yo pensaba que la gente rica vivía en Medellín y los pobres vivían en el campo, o sea, nosotros. A nosotros nos regalaban ropa, nos regalaban juguetes, pero yo no sabía que a los niños les daban juguetes los 24 de diciembre. Yo no sabía que era un aguinaldo, yo no tenía ni la más mínima idea de que a la gente le daban regalos en ciertas fechas. Cuando cumplíamos años, a veces sí nos daban como un regalito, un dulcecito, cositas así, o una mudita de ropa cuando mi papá tenía dinero. Gracias papá por eso, porque yo sé que ahora comprendo que era un esfuerzo muy grande, teniendo en cuenta que tenía 5 hijos. Yo soy la mayor de los 5 nacidos y hay uno no nacido, o sea que soy la número 2 de todos. ¿Dónde iba? Listo, cuando yo empiezo a pensar que en Medellín vive la gente rica, como a los 8, no mentiras, tenía como 11 años ya, tenía como 10 años, 11 años. Una vez vi una foto de mis papás cuando se estaban casando. Mi mamá llegó virgen al matrimonio. Te voy a contar eso para que lo empates en algún momento con otra parte de la historia. Yo vi la foto y veo que mi papá se ríe, y yo en mi cabeza solo tengo un papá que se enoja, un papá que me golpea, un papá que siempre está enojado, un papá al que le tengo miedo. Entonces yo veo la foto y yo digo, mi papá era feliz, pero esto es antes de que yo naciera. Entonces yo dije para mis adentros de manera inconsciente, entonces mi papá es infeliz desde que yo nací. Yo soy la persona que le produce tanto enojo a mi papá, soy yo. Entonces me culpé toda la vida por eso y empecé a desarrollar más deseos de suicidarme, más pensamientos de no debía haber nacido, no sé para qué vine a este mundo si no hago sino enojar a mi papá, soy una mala persona, siempre molesto a los demás, y todos esos pensamientos eran inconscientes. Yo no pensaba eso de manera consciente y pensaba que pensaba todo eso. No, yo no pensaba que mi vida era normal, solamente que no sabía que tenía todos estos dolores pues dentro de mi cabecita. Resulta que en el 2012, mentiras, en el 2008 mi papá empieza a trabajar entre la finca y Medellín, y él nos hablaba de Medellín cuando llegaba de sus viajes, y yo siempre me acostaba, me arrodillaba a orar. Yo soy católica, yo nací en una familia católica, pues mi familia es católica. Después te cuento un poco también cómo me volví no religiosa, pero sí muy espiritual. Entonces yo me acuerdo que yo me arrodillaba y le decía al Señor: Señor Dios, por favor, que mi papá nos lleve a vivir a Medellín. Dios, te lo pido, te lo ruego, Padre Santo. Yo rogaba por vivir en Medellín. Cuando mi papá decide traernos a vivir a Medellín, espérame, voy a mirar si está grabando. Listo. Es que ayer me pasó algo, y es que estaba grabando este mismo video y no grabó. Entonces me di cuenta al final cuando fui a mirar cómo había quedado todo. Entonces resulta que mi papá en algún momento llega y nos dice, nos reunió a todos, nos dijo que nos íbamos a venir a vivir a Medellín, que él estaba muy triste porque mi papá ama profundamente el campo. En este momento vive otra vez en el campo, y que nos íbamos a venir a vivir a Medellín, que era una decisión muy difícil. Entonces yo me acuerdo que puse cara de tristeza y dije: ay papi, ojalá todo salga muy bien, ojalá todo sea para lo mejor, Dios sabe cómo hace las cosas. Bueno,
ay, ustedes no se imaginan, yo me fui a la cama y yo brincaba y yo, Señor, gracias, me cumpliste mi deseo, me voy a ir a vivir a Medellín, Dios. O sea, por medio de mi papá, Dios me cumplió ese deseo. O sea, mi papá en el mundo físico, mi padre me cumplió mi primer sueño, vivir en Medellín. Por eso, de forma sincrónica, hoy estoy acá donde ustedes pueden mirar esta maravillosa ciudad que amo con todo mi corazón. Y pasaron muchas cosas después de llegar a Medellín. Empecé a vivir y a reforzar todas las heridas que ya te estaba contando, heridas de rechazo, de sentir que mi papá me rechazaba. Además, de manera inconsciente los papás siempre esperan que el primer hijo sea hombre, o yo creo que mi papá lo dijo conscientemente. Bueno, el caso era que sabíamos que mi papá quería un hombre y yo nací mujer. Mi hermanito, el que murió en el vientre, era hombre, entonces yo siempre sentía que era culpable de que mi papá fuera infeliz porque mi hermanito no nació y nací yo, pero esas son otras cosas que también estaban de manera muy inconsciente y que las fui sacando a través de terapia y mucha más terapia. La terapia es para el personaje, no para tu espíritu. Tú en espíritu ya eres santo y perfecto, pero si tu personaje no se siente feliz con las situaciones que vive en su día a día, no agradece absolutamente todo como un regalo, entonces tu personaje necesita terapia. Tu espíritu no, por supuesto que tu espíritu no, pero tu personaje sí. ¿Dónde voy? ¿Qué te estaba contando? Listo, mi papá nos trae a vivir a Medellín y yo empiezo a vivir muchísimas situaciones. El bullying que jamás había vivido en el campo, lo viví todo aquí en Medellín. Por ser pobre, entonces me acuerdo que... mentiras, me falta una pequeña e importante parte. Cuando yo era muy pequeña, miraba los aviones pasar y pensaba, ¿por qué nosotros nunca nos hemos montado en un avión? Obviamente nosotros no teníamos ni un burro. No, en serio, no teníamos nada como para transportarnos de la finca al pueblo, nada, siempre andábamos a pie y en los carros de las fincas, pues que nos llevaban hasta cierta parte. Entonces me quedé pensando si de pronto sí teníamos un burro y estaba mintiendo, pero no, en ese momento mi papá tiene un caballo, pero no fue cuando yo era niña, es ahora. Listo. No me acuerdo dónde iba, son muchas cosas. Sí, entonces yo miraba los aviones pasar, yo miraba los aviones y decía, qué rico montarme en un avión. Pero después empezaba a pensar, no, pero eso es para gente rica. ¿Por qué? Porque esas eran las creencias de mi gremio, esas eran las creencias de mi papá, o sea, nosotros no teníamos ni pasaporte, ni visa, ni absolutamente nada, pero yo soñaba con viajar por el mundo. Casualmente, hoy tenemos un montón de banderitas allá arriba. Amo este lugar, está demasiado sincronizado con este video. Y resulta que yo empecé a soñar que podía viajar por el mundo. Pero si yo le decía eso a mi papá, yo estaba loca porque pues esas cosas eran para otras personas que eran ricas, nosotros no teníamos dinero. Pues por Dios, Lorena, ubícate en el contexto familiar, enfócate, pertenece a lo que ya tienes, agradece lo que tienes y no pienses en cosas más imposibles. Pero bueno, yo hubiera podido pensar que esas creencias eran verdad y que me limitaran por siempre y decir, no, eso es para otro tipo de personas que tienen más oportunidades, que tienen otras formas de pensar, o mentiras, yo no sabía que ellos tenían otras formas de pensar. En ese momento pensaba que era simplemente gente rica. Pero obviamente después todo eso me impulsó a desafiar todas esas creencias y me empecé a dar cuenta de que todo era formas de pensar. Cuando pasé al bachillerato, cuando tenía antes de venirnos a Medellín, por eso dije que iba a retroceder un poco, mi papá me deja viviendo en la casa de una familia, porque vivíamos tan lejos, tan absolutamente lejos del pueblo, que no podía ir y volver todos los días. Entonces yo bajaba a visitar a mi familia en los fines de semana. Hay algo que jamás le contaba a nadie, era que vivíamos tan lejos que no había luz donde vivíamos, ni había... y se me paró la grabación y no me di cuenta y ya te había terminado de contar todo el chisme, incluyendo lo que pasó en Dubái. ¿Puedes creer eso? Sin embargo, si repito cosas, ahora sabes que ya no sé si las dije porque ya pasó mucho tiempo y ya no sé en qué parte. Voy a tratar de conectarlo, pero espero que esto tenga sentido para ti. El chisme está bueno, así que te pido que te quedes. Voy a ver si no se me va la luz antes de que se acabe este espacio, antes de que termine de contar, pero ya voy a empezar ya. Terminé contándote que vivíamos en un lugar muy lejos. No sé si te alcancé a contar que mi papá me había dejado viviendo en otra casa de familia, con una familia que cuidara de mí,
porque vivíamos tan lejos del pueblo que yo no podía ir y volver a estudiar todos los días, entonces bajaba solamente los fines de semana. Resulta que yo era una niña de 10 años que no entendía que mi papá quería lo mejor para mí, y lo único que pensé fue que, como yo pensaba que hacía enojar a mis papás, sobre todo a mi papá, que lo veía enojado todo el tiempo, entonces yo pensé que era que mi papá ya no quería que yo viviera más con ellos y me había abandonado. Después me terminé acostumbrando a todo el otro hogar, ellos me cuidaron como si yo fuera parte de su familia, y fue muy bonito. Yo me acuerdo que había una profesora que me quería adoptar porque sabía de la situación económica de la familia, pero mi papá no dejó, entonces sí me quería, obviamente sí me quería. El caso era que ella me regalaba los algos y había una niña del colegio que estaba siempre atendiendo en la tienda y sabía que me regalaban los algos. Bueno, tiempito después mi papá se va a vivir a otra parte, allá es donde nos dice que nos vamos a mudar a Medellín, y nos venimos a Medellín en el 2008. Casualidades de la vida, la niña que atendía en el pueblo, en la tienda, viene a estudiar al mismo colegio que yo en el 2008 también. O sea, en el 2007, cada quien por su mundo. Yo estudié en el 2006 en ese colegio, en el del pueblo. Después nos fuimos a vivir otra vez al campo. Ahí había un colegio que me quedaba más cerquita, yo no sabía nada de ella. Y luego ella viene también, casualidades de la vida, al mismo colegio al que yo en el 2008. En el 2008 yo empiezo a vivir situaciones muy fuertes por la comparación de las personas que tenían recursos económicos, y era un colegio público. ¿Qué tal que hubiera sido un colegio privado? No, era un colegio público, pero había niñas que tenían un BlackBerry, había niños que me hacían bullying simplemente porque yo era del campo, porque eran así, porque tenían muchas heridas y mostraban su superioridad en el colegio haciéndole bullying a otros niños, entre esos a mí. Me escondían las cosas, me dañaban las tareas, me golpeaban, me sacudían entre muchas personas. Yo era muy flaquita y me sacudían entre 2 o 3 y me decían bate el chocolate, que estaba de moda esa novela de El man es Germán. Bueno, no voy a recordar en este momento todas las cosas que ellos hacían. El caso es que fueron de las situaciones que más tuve que sanar en terapia, porque cuando yo salía a exponer, por ejemplo, me abucheaban, entonces yo sentía que lo que decía era estúpido, más bien prefería no decir nada. Y eso se conecta con algo que pasó en el 2020 cuando empecé a hacer videos, pero que no sé si ya lo conté o ya te lo voy a contar si no lo he contado, ya no me acuerdo si eso lo dije antes. Y ese es el problema de no tener un guión. Pero quiero que sea auténtico y que si tú conectas conmigo como si yo estuviera hablando contigo, no si estuviera siguiendo un guión para contarte una vida perfecta y para mostrarme perfecta como muchas veces lo he intentado, pues maravilloso y gracias por estar acá. Si no, no hay ningún problema. Está bien también. Ya no necesito que tú me apruebes, ya no necesito que tú me digas que está bien o que está mal para yo sentirme en paz con lo que estoy haciendo. Por el momento voy a continuar con la historia. En Medellín pasan muchas cosas, pero mi papá empieza a sentir, mi papá trabajaba en una chacita vendiendo cervezas, cigarrillos, minutos los fines de semana. El caso es que mi mamá siempre cuidaba de nosotros, pero empezó a trabajar también en semana y entonces yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos porque era la mayor. Y siempre renegué por eso, siempre decía, porque yo, es que acaso son hijos míos, es que yo no quería cuidar de mis hermanos. Después también me sentía culpable por no cuidar de mis hermanos, aún sabiendo que yo era la mayor. Resulta que a pesar de que mis 2 papás estaban trabajando, pues mamá trabajaba en la chacita vendiendo confites en el centro de Medellín, mi papá trabajaba en la empresa. Pues los recursos económicos no alcanzaban para sostener a 5 hijos y comprarles a todos los bolsos que yo quería que nos compraran, o las medias que yo quería que nos compraran, sobre todo para mí. El caso es que empiezo a compararme mucho y empiezo a sentir la diferencia tan marcada de la economía que tienen otras personas, cuando yo pensaba que en Medellín todos eran ricos, pero para mí eso ya era mucho, que ellos recibieran, por ejemplo, un traído los 24 de diciembre, cuando a nosotros no nos daban traído, pues de casualidad nos darían un detallito por ahí cuando cumplíamos años, de pronto un dulcecito o algo así. Pero cuando yo me voy de la casa a los 15 años, que decido dejar a mi familia, yo no sé si ya esto se los conté, ay Dios mío, cuando yo decido irme de la casa, yo tenía 15 años, pero fue en medio de la rebeldía, en medio de muchas peleas con mis papás. Y mi papá, yo no me hablaba con él, pero mi papá le dijo a mi mamá, esa niña es menor de edad, se está yendo del colegio, ni siquiera me había terminado de graduar. Y cuando me voy del colegio, cuando me voy de la escuela, de la casa, pues me termino de graduar. Yo me acuerdo que le pedí el favor a mi mamá de que fuera a mi graduación. Obviamente mi papá no fue porque yo estaba muy peleada con él.
y empecé a vivir muchas cosas que no tendría que haber vivido una niña de 15 años, o que a los 16 y 17 fueron los años más complejos de mi vida. Claro que Dubái le hace una buena guerra, porque Dubái fue uno de mis aprendizajes más grandes también. El caso es que en el centro de Medellín yo empiezo a trabajar vendiendo los confites, vendiendo los minutos. Mi papá me deja la chacita, aunque no me hablaba con él. Y no sé, pues simplemente me meto en muy malas amistades. Alrededor de mí había una plaza de vicio. Había drogas, había alcohol, había muchísimas cosas, había prostitución, y yo tomo malos caminos. Entre esos malos caminos, una cosa muy estúpida que hice fue que alguien dejó un celular ahí, y yo tenía un novio con el que vivía. Ese novio no tenía celular, él trabajaba haciendo vueltas en el barrio, cuidaba, prestaba centinela, andaba armado, manejaban vicios y cosas del barrio. El caso es que yo pensé que era una buena idea, por alguna razón muy estúpida, coger ese celular que alguien dejó y me lo llevo y se lo doy a él. Después de eso, alguien me dijo: Lore, la van a matar por ese celular, es mejor que se abra. Y yo dejé la chacita tirada. Claro, yo tenía el pecado encima. Lo último que hice, yo mantenía en ese momento la casa, yo me acuerdo que lo último que hice fue romper la alcancía y pues pagar el último arriendo que podía pagar, y decirle a él: mira, tú que eres mayor de edad, por favor, ponte a buscar un trabajo, porque a mí no me van a dar trabajo tan fácil siendo menor de edad. Entonces él mandó hojas de vida, empezó a trabajar en Carulla como empacador. Al principio me daba el dinero y pues de alguna manera vivíamos bien, aunque habían peleas y todo, porque él consumía vicios y se iba de fiesta los fines de semana, y yo me quedaba organizada pensando que íbamos a salir, y no, al final no salíamos. Entonces empezábamos a pelear porque él no llegaba 2-3 días después, y teníamos muchos problemas. Era una relación bastante horrible. Luego me doy cuenta que me está engañando, y cuando él me estaba engañando, pues yo tenía tan poquito amor propio que le dije: ¿sabes qué? Quédate con ella, pero por favor no me dejes. O sea, yo tenía tantas heridas del momento en el que, yo creo que esto ya se los conté, pero se los voy a volver a contar si no lo he contado. Cuando yo perdí mi virginidad, yo le dije a mi mamá que yo quería empezar a planificar antes de perder la virginidad, porque no quería quedar en embarazo desde la primera. Ya veía lo sufrido que era tener hijos y no quería tener hijos. Al menos no hasta que yo me sintiera cómoda o estable para decir: quiero construir una familia con alguien que, bueno, el caso es que obviamente era muy niña, quería planificar, y cuando perdí mi virginidad le conté a mi mamá. En una de esas peleas que mi papá y mi mamá tuvieron, también dije que era mi responsabilidad. Ella se había ido de la casa, y cuando se fue de la casa le contó a mi papá que yo ya no era virgen. Cuando ella le contó a mi papá entró, quebró un palo de escoba y me dijo: ahora sí vamos a arreglar. Y yo le dije: no, papá, mentiras, eso no es verdad, eso no es verdad. Me dijo: listo, entonces vamos a ir ya mismo para donde el médico a que la revise y me diga si ustedes o no. Entonces yo me acuerdo que me dijo: no me haga perder la ida porque le va peor. Y entonces yo le dije: bueno, papá, es verdad. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada amarrándome los zapatos porque supuestamente íbamos a salir para donde el médico, y yo estaba sentada en el piso y él estaba sentado en una silla. Yo hoy, con mis 30 años, yo creo que hubiera preferido que mi papá me golpeara, hubiera preferido que mi papá me pegara. Pero ese día no lo hizo físicamente, lo hizo de manera psicológica. Ese día me dijo que yo ya no valía nada, que era igual a las mujeres de la Veracruz, del Raudal, que yo ya no tenía nada valioso que entregarle a una pareja en una relación, que yo ya no era virgen. Les conté que mi mamá llegó virgen al matrimonio, entonces ellos eran un ejemplo de lo que yo supuestamente tenía que hacer. Claro que ya no. Ya las cosas han cambiado, todo es muy diferente, y yo ya no siento que no sea valiosa por el hecho de no ser virgen, pero en ese momento sí creí que lo que mi papá decía, como era mi figura de autoridad, pues tenía mucho peso sobre lo que yo creía sobre mí. Por esa razón tuve una vida muy desordenada. Al principio yo no me daba como un valor porque pensaba que yo no valía, porque le había creído todo eso a mi papá. El caso es que todas esas malas decisiones, drogas, me volví adicta a fumar marihuana. Yo no podía dormirme sin fumar, y todo eso era como acompañado de la relación. Al mismo tiempo estaba estudiando mercadeo. Entre toda esa locura, pues al menos estaba estudiando algo. Y el caso es que cuando yo ya siento que un día no podía más con el tema del engaño, con las peleas, con todo, llamé a una amiga y le dije: ¿sabes qué? Es que mi pareja me está engañando, una compañera del colegio.
y me dijo, listo, yo te voy a ayudar con una sola condición, no te puedes volver a ver con él, cosa que no hice, pues no le hice caso, y ella se enoja conmigo, me empaca todo en 2 bolsas de basura. Y yo en ese momento, cuando él estaba trabajando en Carulla, yo luego busqué trabajo porque también necesitaba mi dinero, ya estaba acostumbrada a tener mi dinero, y empecé a vender periódicos en los semáforos. Muchos me conocen desde esos tiempos. Entonces empecé a vender periódicos en unos semáforos en Itagüí, y conseguí trabajo en una pizzería de alguien a quien le vendí un periódico. Resulta que cuando empecé a trabajar en la pizzería ya cumplí los 18. Yo me acuerdo que los cumplí en el tiempo en el que estaba allí. Me acuerdo que en un traído mi jefe me regaló, cuando cumplía años, por ahí como las mismas fechas, porque yo cumplo años el 29 de diciembre, me regaló un dinero, y yo con eso me compré una maleta porque mi sueño más grande era viajar. Entonces lo primero que compré fue una maleta porque pensaba que en algún momento me iba a ir de viaje. Resulta que ya tenía 18, empiezo a vender unas pizzas que él quería vender en unas escuelas, y él dice, voy a vender estas pizzas en las escuelas en cierto precio, pero las escuelas le pedían que pagara, como que se las vendiera más baratas, y él decía, no me da por los insumos, no sé qué. Entonces yo le dije, no, déjame mirar si las puedo vender en alguna parte, y me fui para la mayorista y me iba local por local en la central mayorista de Antioquia, de Itagüí, y me iba local por local y les decía, mira, voy a traer pizza, tengo ranchera, hawaiana, jamón y queso, ¿cuántas quiere y por qué tan poquitas? Entonces yo me acuerdo que vendía 2 veces a la semana, y nos trasnochábamos un montón haciendo esas pizzas para yo llevarlas al otro día. Ya no era sino tan meter al microondas, y estaba súper bien. Entonces yo empecé a hacer mucho dinero, yo me hacía como 3 salarios mínimos, pero él después me dijo, no, mira, es que a mí no me estaba como saliendo, esto es mucho trabajo, te queda más a ti, no sé qué. Y entonces él empezó a dar cuentas, me dijo que no podía venderme más, y yo le dije, bueno. Después renuncié, me puse a trabajar en lo que había estudiado de mercadeo, trabajé como 1 año y medio, hasta que un amigo, que todavía es mi amigo, me dijo, Lore, te voy a invitar a hacer redes de mercadeo. Bueno, lo conocí repartiendo tarjetas para hacer redes de mercadeo. Entonces yo le dije como que, redes de mercadeo, ¿qué es eso? Yo no sabía qué era eso. Yo dije, listo, ahora sí, voy a ser rica, voy a ser millonaria. Recuerden que yo toda la vida había querido manifestar dinero con la intención de ser diferente y salir de la pobreza en la que había crecido. Entonces yo dije, listo, ahora sí, voy a ser mi propia jefe, voy a ser millonaria. Y me voy, tenía como 5 millones de pesos ahorrados, y me voy a trabajar como lo de las redes de mercadeo. Después de cierto tiempo, pues no funcionaron, me metí como en 3 o 4. Lo único que aprecio de eso fue todos los libros de autoconocimiento, todo el crecimiento personal de esta comunidad. Eso fue muy valioso para mí, y que a ellos, gracias a esto, llegué a otras personas que luego me invitaron a hacer mis primeros procesos de coaching. Aunque el primer libro que yo me leí se llama El poder de la mente subconsciente, y me lo recomendó una persona cuando trabajaba en la chacita. Chacita, para los que no saben qué es una chacita, es como un carrito en el que uno vende confites, minutos, cigarrillos. Entonces yo trabajaba vendiendo esto, y alguien que vendía aretas por ahí a las niñas del Raudal y la Veracruz me recomendó ese libro. Entonces yo empecé a leer El poder de la mente subconsciente, y esa fue como una de las personas que iluminó mi vida, como que sembró una semilla y floreció, porque después de eso vinieron otras muchas cosas, gracias a que empecé a pensar que mis formas de pensar estaban creando mis propias realidades, y que yo podía cambiar todo eso, ¿cierto? Bueno, después de cierto tiempo, como les digo, llegó unas personas que son maravillosas. El hecho es que cuando me conocen se dan cuenta de un poco de mi historia, que yo no había tenido una fiesta de 15 años, y el mismo día que me conocieron, de sorpresa y como impactados, porque yo contaba mi historia desde la víctima, desde por favor, sé mi amigo, por favor, trabaja conmigo en este negocio, o por favor, dame trabajo. O sea, yo siempre contaba como todo mi drama y toda mi situación para generar lástima, y que las personas fueran como compadecientes conmigo, y entonces yo conseguía lo que quería desde la víctima, porque necesitaba salvadores. Entonces aparecían personas que me ayudaban, porque también estaban en la posición de salvar a las pobres víctimas. El caso es que también era una víctima de mi papá. Entonces les he explicado el triángulo dramático, que es una víctima abajo, un perseguidor, un culpable y un salvador. La víctima siempre necesita a uno de esos otros 2 roles, y por, ¿cómo se diría? Como por hacer match, por encajar con las formas de pensar de cada persona, pues cada quien cuando está en el ego está en uno de esos 3. Pero no voy a ir a los temas terapéuticos, voy a volver a mi historia. ¿Dónde iba?
Entonces ellos me conocen, se dan cuenta de mi historia, les parece impactante y deciden regalarme una fiesta de 15 años cuando yo tenía 19. De todas maneras, fue un regalo maravilloso. Yo me acuerdo que tenía un vestido de 15, me llevaron con los ojos tapados y me decían: pase lo que pase o sientas lo que sientas, solo confía. Yo he sido muy confiada. Por esa misma razón después tomé muy malas decisiones en los negocios, pero ya les voy a contar eso. Ellos me llevan a mis primeros procesos de coaching, de crecimiento personal, y yo empiezo a darme cuenta de que puedo cambiar más perspectivas y más cosas sobre mí misma, y empiezo a contar mi historia de una forma muy diferente, y empiezo a ver a mis papás diferentes, y empiezo a sanar la relación que tenía con mi papá y con mi mamá, a sanar mi niña interior, y empiezo a ser otra persona completamente diferente a la que contaba antes. Entonces cuando me presentaba ya no contaba la historia desde la víctima, sino yo fui la responsable, yo fui la que decidí irme de la casa de mis padres porque quería una vida diferente, y gracias a todo eso estoy aquí donde estoy, he logrado lo que he logrado y me siento orgullosa de mis cosas. Pero si yo me quedaba desde la víctima, probablemente hubiera logrado también algunas cosas, no lo sé, pero no desde el poder, sino desde pobrecita de mí que me pasó todo esto. Y eso que no les he contado temas de abusos, porque estuve por allá muy niña y ya me pasé por allá una etapa bastante adulta, son muchas cosas para contárselas en un solo video, pero sí quiero que conozcan un poco más de mí, porque muchas veces en terapia ustedes ven a una persona que los acompaña, o las personas que ya están en procesos conmigo, o los que me ven en los lives, y hoy pasó algo, justo hoy pasó algo en el live, y es que la persona sentía un dolor muy profundo, un enojo por una situación de la infancia muy pesada. Obviamente para el personaje les he dicho todo, y esto todo es verdad, no sé si esto ya lo dije o lo dije en el tiempo en el que no quedó grabado, y es: hay dos tipos de perdón. Para el personaje todo es real, el personaje tiene que empezar a dar pasitos, y el primer perdón que tenemos que dar es: hay una víctima, hay un culpable, pero yo elijo perdonarte, porque me duele seguir pensando que soy víctima y que todo lo que me hiciste me sigue haciendo daño, y no te perdono y sigo sosteniendo todas esas cargas. Pero ese es el perdón del mundo. Hay otro perdón mucho más elevado, que es un perdón en el que sabes que la persona que está ahí también está aprendiendo, también está improvisando, no sabe hacerlo de una forma diferente, y es: yo soy espíritu y tú eres espíritu, y nada de esto ha cambiado, nada de lo que ha pasado, ninguna de nuestras historias puede realmente definirnos a nosotros por siempre. Pero hay que empezar al menos por el perdón del personaje, por el perdón de: listo, yo soy una persona más consciente que tú y te voy a perdonar aunque tú te hayas equivocado. En cambio, el perdón del curso de milagros, que es lo que estudiamos en la comunidad de soberanos de conciencia, de los perdonadores, perdonar, perdonar y perdonar es nuestro lema. No sé si eso ya lo había dicho antes en el otro video, y es: nosotros, el perdón del curso de milagros es como un borrador que no deja rastro alguno de las historias. Es como te vuelves a anclar en una identidad, en la identidad de tu ser, de lo que realmente eres como energía pura, como la creación divina. Y eso es otro tema, porque ya no hay una víctima y un victimario, sino que hay personas experimentando para recordar quiénes son. Bueno, el tema del bullying en el colegio, me voy de la casa a los 15, empiezo a vivir muchas situaciones, drogas, alcohol, me vuelvo adicta, pero después de eso casi me matan, me voy, trabajo vendiendo periódicos, luego trabajo en la pizzería, renuncio, estoy en las redes de mercadeo, no lo logro, mi primer fracaso financiero, se me acaban los ahorros, vuelvo a buscar un trabajo convencional, pero ya tenía las herramientas de coaching, entonces empiezo a trabajar en una empresa donde quería trabajar, que era de decoración y jardinería, porque yo amo las plantas, amo las flores, infinitamente. Obviamente crecí rodeada de flores en el jardín, del campo, de muchas flores en todas partes, entonces para mí son muy atractivas, las amo mucho, demasiado. Y veía flores y entonces empecé a trabajar allá, estaba muy a gusto con ese trabajo, hasta que empiezo a pensar otra vez que no es suficiente lo que me gano, que quiero ganar más, que quiero más dinero, y me voy a trabajar a los restaurantes. Me acuerdo que el jefe que tenía en los restaurantes me dice: Lore, ¿tú estás segura? Bueno, la que me hizo la entrevista, ¿tú estás segura de que quieres cambiar tu trabajo de uniforme formal con loncherita y tacones de 8 a 5 de la tarde por un trabajo en una oficina? Por un trabajo en un restaurante hasta las 2 de la mañana, con turnos a veces muy pesados, con música, es muy diferente a lo que estás acostumbrado. Yo le dije: sí, no hay problema. Claramente yo ya venía de un montón de situaciones que podía claramente trabajar en un restaurante. Empecé a estudiar inglés, esto me empezó a abrir otras puertas, trabajé mucho tiempo en restaurantes hasta que un día otra vez me cansé y no me fui del país. Había ahorrado mucho, empecé a invertir en malos negocios
Bueno, confío en personas, eso les decía que soy súper confiada. Entonces invertí en oro, invertí en Bitcoin, invertí en trading, me tumbaron con platas en la bolsa, por ahí invertí en una cosa que era como de productos online para hacer, ya ni me acuerdo cómo se llama, era como e-commerce. O sea, yo no sé en cuántas cosas me metí. Cuando vino la pandemia me metí en comprar un montón de tapabocas que luego no se vendieron. O sea, yo no sé en cuántas cosas me he metido, pero no, yo creo que ninguna de esas cosas funcionó en ese momento y fueron muchos fracasos. Después había recibido unos créditos de libre inversión, debía más de 100 millones de pesos, estaba sin trabajo porque resulta que en el 2019, cuando estaba a punto de dejar mi último trabajo, en el que me echaron, ya les voy a contar por qué. Yo vivía tan aburrida con los trabajos de los restaurantes, estaba tan cansada ya de trasnochar, ya llevaba 7 años como mesera y como líder de servicio a veces, pero no cambiaba mucho si eras mesera o eras líder de meseros, pues era lo mismo, eran los mismos horarios. Incluso en el último lugar yo me acuerdo que dije, yo quiero trabajar allá porque allá vendían el plato más caro de todo Medellín y yo dije, yo sé qué clase de servicio presto y yo voy a trabajar en ese restaurante. Eso es súper loco porque yo no tenía un contacto allá, pero de repente alguien me invita a salir y yo le digo que sí y me dice que a dónde quiero ir y yo le digo que a Colosal y me dice no, allá es bueno ir de noche y nosotros íbamos a ir a almorzar. Me dice, allá es bueno ir de noche, más bien yo le voy a escribir a uno de los dueños para que nos haga una reserva para tal día por la noche. Y yo, ¿quién es él? Ah, uno de los dueños. Y yo quiero trabajar allá. Y entonces, obvio, conseguí el trabajo allá y empecé a trabajar allí. Resulta que después de estar trabajando allí, pues me aburrí, como les cuento, y me caía mucho en la moto. Tenía una motico pequeña y me incapacitaba cada rato. El caso es que en una de esas incapacidades, uno de mis amigos de los de talleres de coaching, de transformación, me dice, Lore, vamos a hacer maestría del ser, otro taller de crecimiento personal, eso es mucho más profundo que los talleres que ya habíamos vivido anteriormente. Y yo, wow, bueno, estoy incapacitada, tengo el tiempo, tengo el dinero, listo, nos vamos. Me voy, y yo me acuerdo que había que llevar algo que nosotros quisiéramos soltar. Y yo llevé el gafete del trabajo. Y cuando llego, después de maestría, 3 días en Manizales, me dice el jefe, era una persona que quería acosarme sexualmente, pero yo nunca me acosé con él. Cuando encontró la forma de despedirme por mis incapacidades, pues me despidió. Y cuando yo llego me dice, Lorena, necesitamos una persona que esté presente, tú te incapacitas mucho, te tenemos que despedir. Y yo me quedé como, bueno, yo no sabía si brincar de la alegría otra vez porque la maestría, lo que yo había intencionado se estaba cumpliendo, pero ahora no sabía qué hacer porque estaba sin trabajo. Y para acabar de ajustar, se estaban cayendo los negocios en los que estaba invirtiendo. Y además de eso, luego viene la pandemia, yo estoy sin trabajo, estoy endeudada, se caen todos los negocios. Y yo empiezo a pensar otra vez que me quiero suicidar. No quiero vivir así, esta pobreza y ahora endeudada y sin trabajo. Hasta alguien me regaló Mercados en el 2020, cuando era pandemia. Gracias, mi amor. Gracias, mi linda, por apoyarme. A mí nunca me ha faltado nada. Las manos de las personas que me rodean siempre me han sostenido cuando menos me lo esperaba. Pasan cosas maravillosas y milagros en mi vida. El caso es que después de la pandemia, en pandemia yo empiezo a decir, bueno, no tengo trabajo, estoy encerrada en mi casa, tengo deudas, el banco no para de llamar, se me están incrementando los intereses. ¿Yo qué hago? Entonces me puse a pensar y yo, ¿sabes qué? Me voy a poner a acompañar a personas, a cambios de perspectivas, a muchas cosas. Pero claro, entra ese síndrome del impostor a decirme, pues mira tu vida, en este momento es un caos. ¿Cómo vas a ayudar a otros a salir de caos si tú estás pasando el peor caos de tu vida? Y claro, como todo es un reflejo, yo empiezo a grabar videos y alguien me escribe, Lore, yo he hablado con algunas personas que te conocemos y todos estamos de acuerdo en que tú deberías de estudiar algo como de oratoria antes de ponerte a grabarte. Y yo como que, claro, ay, ¿cómo así? Tienes toda la razón, no te gusta mi contenido, ay, entonces tú no me apruebas. Y como yo estaba buscando aprobación y tenía mucho miedo a ser rechazada porque tenía todas esas heridas todavía sin sanar, yo digo, ¿sabes qué? No voy a volver a grabar contenido hasta que no lo haga perfecto, hasta que no tenga luces, cámara, acción, y hasta que no lo haga perfecto no lo voy a volver a hacer. Y tal vez esto no era para mí, porque obviamente mi ego quería justificar el autosabotaje, el miedo a no enfrentar un montón de cosas, esa necesidad de aprobación, esa
culpa por no sentir que era capaz de complacer a todo el mundo y que tener a todo el mundo contento. Eso es imposible. Eso es imposible, tener a todo el mundo contento no es posible. No vas a hacer nunca la monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, porque todo el mundo tiene diferentes perspectivas y es imposible complacer a todo el mundo. No sé lo que seríamos, vivimos locos ya. No sé dónde iba. Entonces, bueno, paro, no vuelvo a grabar videos. Yo no sé cómo sobreviví, tenía apoyo, pero no tenía dinero, ni ingresos, ni pasivos, ni absolutamente nada. Y en el 2021, otra vez mi querido ex jefe del primer restaurante me ofreció un trabajo con unos influencers, conozco a otros jefes de otros restaurantes y vuelvo a los restaurantes. ¿Por qué? Porque ya tenía el inglés, porque sabía que mi servicio era bueno, porque era mi zona cómoda y vuelvo a los restaurantes. Pero yo lo que quería realmente era apoyar procesos de transformación. No les he contado algo muy importante y es que durante toda esa locura, más o menos desde el 2018, 2019, 2020, 2021, sí, como 2020, como desde el 2019 yo empecé a tomar yagé o ayahuasca, no sé si lo conocen, es una medicina ancestral en la que uno vive experiencias psicodélicas donde se abren estados de conciencia muy diferentes a los tradicionales. Y yo empiezo a ir a esas tomas de ayahuasca cada mes, durante más o menos 3 años. Y la gente en el 2023, entonces eso fue más o menos, yo empecé en el 2019, en el 2023 lo dejé, porque en el 2023 alguien me dijo, Lore, estás tomando mucho yagé, bájale 3. Yo tenía ataques de ansiedad porque sentía que el mundo, las personas, la inconsciencia, la injusticia, todo estaba como súper mal. Yo solamente necesitaba mis días de descanso una vez al mes, los domingos, para desaparecer de la realidad mundana y poder entrar en mí y hacerme terapia y de todo como yo estaba interpretando todo. Entonces yo hacía todos esos procesos con la intención de sanar, sanar y sanar. Y lo único que sentía era más ansiedad y la necesidad cada mes de volver a tomar. Hasta que en una misma toma de yagé, la ayahuasca me dice, ¿sabes qué? Ya aquí no hay nada más para ti, ya no puedes volver. Y yo me quedo, no, yo lloré, yo hice un drama, el drama de tu vida, como que no, yo te necesito, yo cómo voy a vivir en ese mundo de cemento, de cosas muertas, ay, no, yo cómo voy a vivir sin ti. Y me decía, mira lo que estás haciendo. Y logré desidentificarme de Lorena y ver cómo Lorena estaba haciendo un drama, como si estuviera terminando, no sé, una relación de 10 años, casada, con hijos. Y yo dije, ay, tengo adicción, estoy adicta. Y cuando me di cuenta, pues ya obviamente no volví. No quiero decir que las personas desarrollan adicciones. Yo tenía problemas de adicción, recuerden que les dije que en algún momento había dejado otra sustancia. Entonces, para mí era fácil desarrollar adicciones. No quiero decir que si tú tomas ayahuasca te va a pasar lo mismo. Pues cada quien, si siente el llamado, si no lo siente, eso es muy propio. Realmente yo necesitaba vivir todas las experiencias, necesitaba comprender muchas cosas, pero también necesitaba salir de allí. Y esa fue la forma que el universo, o que yo misma a través de todas las situaciones, encontré para aprender más de mí y de nosotros y de la unidad. Después de esto, mi mejor amiga me dice, esperen, yo miro si esto sí está grabando porque ya tengo miedo. Sí, todo bien. Listo, después de esto, mi mejor amiga me dice, Lore, me invitaron a trabajar a Dubái, pero yo estoy en embarazo, no me puedo ir. Sin embargo, no sé si tú te quieres ir. Mira, dicen que vas a ganar el 20% de la facturación que vendes durante la noche, que venden cuentas muy altas. Y no quiero que tomes esta decisión por mí, toma la decisión por ti, porque yo no sé si cuando llegues allá va a ser exactamente esto. Yo empecé a investigar, era una discoteca. Yo dije, sí, bueno, yo sí me quiero ir, yo me quería ir del país. Recuerden, desde que empecé a trabajar como mesera, o sea, más o menos hace 8 años, en el 2023, cuando empecé por allá en el 2016. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años, exacto. Listo. Entonces empiezo a trabajar como mesera, me quería ir. Y ahora tenía la oportunidad de irme, me iban a prestar para los tiquetes, me iban a prestar para el arriendo cuando llegara. Era muy fácil, simplemente tenía que decir sí y ya estaba yéndome. Y cuando llego allá, resulta que no era exactamente como me lo habían pintado. Y ahora yo tenía que llevar a hombres a esa discoteca a que consumieran unas cuentas loquísimas, tratar de emborracharlos para sacarles todo de la tarjeta de crédito.
Vea, yo sentía que había cometido el peor error de mi vida. Yo quería otra vez. Estaba lejos de mi familia. No tenía dinero en ese momento para pagarlo, porque recuerden que estaba tratando de pagar las deudas de todo lo que tenía pendiente desde el 2020. Era 2023. Yo no sabía qué hacer. Yo no me podía devolver. Lo único que tenía era una moto para vender, pero la moto no se podía vender porque estaba enredada, porque yo la había puesto a nombre de un exnovio. Y yo decía, si vendo esa moto, eran como 13 millones de pesos. Si vendo esa moto puedo pagar esto, pero esa moto está empapelada, no la podemos vender, me daban como 5 millones de pesos, con eso no terminaba de pagar la deuda que tenía ya. Gracias a Dios no era nada sexual, porque ustedes se imaginan, yo no sé qué hubiera hecho. El caso es que es súper loco, porque yo empiezo a demostrar y yo, mire, es que acá dice mesera, waitress, you know, Dios, yo cómo salgo de esta, en qué me metí, y empecé a decir, Señor, yo sentí que mi vida iba a cambiar, y empecé a orar. Y yo, Señor, yo sentí que mi vida iba a cambiar con este viaje. Yo sé que vine acá para cosas más grandes. Señor, yo no quiero hacerle eso a mis hermanos. Yo no quiero hacer algo que a mí no me gustaría que me hagan a mí. Trabajé muy poquitos días. Gracias a Dios pude mostrar que me habían llevado engañada. Las personas colombianas o los latinos que trabajaban allá con estas personas árabes, pues no les gustó mucho, pero al final el dueño de la discoteca me dio trabajo dentro de la discoteca trabajando como cajera, porque cuando yo dije, dame trabajo como mesera, yo trabajo como mesera, me dijeron que venía como mesera, yo puedo trabajar como mesera, yo solo quería un trabajo legal donde no pudiera hacerle, donde no le hiciera daño a nadie. Y él me dijo, no, pero tú eres colombiana, los trabajos para mesera son como para los de Pakistán, para los de África, no para ti, tú tienes la oportunidad de tener un mejor empleo. Entonces, gracias a Dios tenía la oportunidad. Yo no sabía si eso era bueno o era malo, no sabía cómo sentirme, si mal por ellos o bien porque yo era colombiana. El caso es que después de eso me dan trabajo como cajera, pero me sentía muy mal porque pertenecía a la misma banda, trabajaba para esa discoteca haciendo eso, me sentía muy mal. Pero luego de trabajar de 9 de la noche, que trabajaba a 7 de la mañana, ahorré cierto dinero, le podía ayudar a mi familia, empecé a estudiar biorreprogramación y Dubái se volvió la zona cómoda. Yo ya no tenía problemas en Dubái, mi vida era completamente fácil y me dediqué solamente a el curso de milagros, que fue lo que me ayudó a estar en paz, a cambiar de percepciones, a lograr nuevas posibilidades, a vivir en paz con lo que estaba afrontando, y empezar a estudiar biorreprogramación, porque yo dije, este es el momento de, con toda la sanación, porque yo creo que fue el año en el que más lloré, el año en el que más sané, las veces en las que más me quise, pero no podía. Obviamente no iba a hacerlo, son pensamientos intrusivos que no llevo nunca a cabo porque aquí estoy enterita. El caso es, yo empiezo a pensar que lo que yo estaba transitando tenía que servir para otras personas, no solamente para Lorena. Y me vuelvo terapeuta, pero porque quería aplicar todos esos programas y todos esos protocolos que me enseñaban. Hello, here we go again. Otra vez estoy aquí vamos de nuevo porque se me apagó el celular de nuevo y me faltó la despedida del final. Entonces, bueno, les estaba contando que me devolví y que no es como que tú llegas a Colombia y le dices a todos tus amigos, mira, es que yo soy terapeuta. Entonces la gente te dice, ah, sí, listo, dame 15 terapias de aquí hasta diciembre. No fue así. Entonces, cuando llegué, ya tenía algunos ahorros, pero a mí me gusta mucho la plata, ya ustedes lo saben. Entonces empecé a trabajar como haciendo tours de café. Y al final me aburrí otra vez con los trabajos y dije, no, ¿sabes qué? Me voy a ir a viajar. Tengo plata, tengo tiempo, no tenía un trabajo como por prestación de servicios, me dieron la posibilidad de empezar a salir. Y salí a Panamá, a Costa Rica, El Salvador, México, y cuando me dieron la visa rematé 2 meses en Estados Unidos por 6 estados, y por supuesto que estaba viviendo la vida de los sueños de la niña que quería viajar, a la que le decían que nunca había plata, pero esto no me ayudaba a ayudar a otros. Le ayudaba a Lorena, sí, cumplía mis sueños, sí, pero no era como que estuviera haciendo nada por otros cuando soy consciente de que todos somos uno. Entonces, después volví de Estados Unidos y decidí que ahora sí me iba a poner seria con esto, aunque ya tenía algunos consultantes, ya tenía algunas terapias en línea, pero no estaba haciendo contenido, había soltado todos los lives de TikTok. Y este es el final de la historia. En este momento me dedico a acompañar a personas en transformación, sobre todo a personas que son muy perfeccionistas, a personas que se sobreexigen demasiado, a personas que creen que su valor está en constantemente lograr cosas, así como yo en algún momento. Si crees que este video es de valor
o que puede ayudar a otras personas a dejar de sentir que su historia los define ahora en el presente y de aquí en adelante, poder vivir desde una identidad basada en lo que realmente somos y no en todas las historias, porque te conté 1000 cosas, te conté de robos, de adicciones, de desórdenes, de alcohol, de fiestas, de quiebras financieras. Hoy te hablé de todo lo que he vivido, viajes, engaños, necesidad de aprobación, miedo al rechazo. Te conté todo de mí, porque muchas veces las personas ven la terapeuta, pero no ven todo lo que ha tenido que afrontar para poder decir, ¿sabes qué? Yo te puedo acompañar, porque yo me he movido de todos estos espacios, entonces sé cómo ayudarte a moverte del lugar en el que estás. No es solamente teoría, es práctica hecha experiencia, vivida, integrada y encarnada en el cuerpo de Lorena Vargas. Si tú crees que este contenido es de valor para otras personas, comparte este video, comenta, da like, o sea, ayúdame a crecer también, porque somos uno y a medida que todos nos apoyamos, pues vamos sanando todos juntos. Todas las personas tenemos diferentes miedos, diferentes heridas en diferentes medidas, porque todos hemos vivido situaciones que han sido dolorosas, no solamente tú. Si tú te pones a hablar con cualquier persona, todos tienen una historia que contar y todos tienen una herida tal vez que aún está sangrando. Y más allá de cualquier cosa, este contenido es para que puedas vivir cada vez más consciente de ti mismo, más consciente de lo que es verdad en ti mismo. Recuerda que si eres nuevo en esta comunidad, empezarme a seguir. Gracias a los de siempre, gracias a los que ya están constantemente en la comunidad de perdonadores. Los amo porque al amarlos me amo, y recuerden que siempre la salida es hacia adentro. Chao, chao.